Muy buenos días, jovencitos y señoritas, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre la citología 2, que comprende lo que es membranas núcleo y citoplasma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, citoplasma y núcleo. Aquí tenemos un núcleo. Miren, la estructura del núcleo presenta unos poros, como vamos a ver posteriormente, y acá tenemos lo que es la cromatina. Y también vamos a estudiar el citoplasma, las estructuras que contiene, que se encuentran dentro de ella. Entonces, hablamos del citoplasma. El citoplasma es una estructura que se encuentra entre la membrana celular y la membrana nuclear, ¿no? Esta estructura es de naturaleza coloidal, ya que en ella se encuentran diferentes sustancias, diferentes macromoléculas, como son las proteínas, los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos. Se encuentran iones y se encuentran sales. Se caracteriza porque son compuestos que están disueltos en el agua. Y aproximadamente tenemos el volumen de este citoplasma es un 85%. ¿Ya? Este citoplasma se caracteriza porque en ella hay diferentes estructuras que le van a dar forma a la célula. ¿De qué está conformada el citoplasma? Entonces ahí hablamos de su estructura. Está conformada en primer lugar por matriz citoplasmática, contiene un sistema de endomembranas, organelos, inclusiones citoplasmáticas. Dentro de las inclusiones citoplasmáticas están unas fibras que les digo, que unas fibras, ¿no? Las que van a dar lugar o el citoesqueleto, la que va a dar lugar a la forma de la célula. Esta matriz citoplasmática presenta una sustancia amorfa, homogénea, ¿no? De manera que se denomina citoplasma fundamental. En la parte periférica se le conoce como ectoplasma o citogel. Y en la parte interna, en la región interna, se le conoce como endoplasma o citosol. Y ahí es donde se encuentran los organelos. Vamos a ver la importancia que tiene. Ojo, en el citoplasma se realiza lo que es la glucólisis. ¿Qué cosa es la glucólisis? Es la degradación, la hidrólisis de la glucosa. ¿Sí? También ahí sucede la síntesis de proteínas. Ahí se va a fabricar diferentes proteínas que que requiere la célula para su funcionamiento correcto. Tenemos que ahí se va a realizar el rompimiento de otras moléculas para la asimilación. La excreción, en ese mismo, como se va a producir diferentes reacciones químicas, reacciones metabólicas, ahí se va a producir eliminación de metabolitos, ¿no? Que luego irán a la sangre para su eliminación. También ahí se produce lo que es la formación de células hijas. Ahí también va a dar lugar a lo que es el movimiento, ¿no? Sustancias que van a fabricar sustancias que van a permitir el movimiento, y etcétera, etcétera. Vamos a ver los organelos. Los organelos pueden ser intermembranosos o membranosas, pueden ser de doble membrana, sin membrana, ¿no? Acá tenemos el aparato de Golgi. El aparato de Golgi está formado ¿por qué? Por unas estructuras así tipo cisternas apiladas unas sobre otras. Este es el aparato de Golgi, que se encarga de ¿qué? De almacenar sustancias y también se va a encargar de proporcionar así medido, en forma medida de sustancias ¿para qué? Para la membrana plasmática o para la membrana celular, ¿no? Que va a salir una especie de vesículas según lo requiere la célula.
Esta es una mitocondria. Las mitocondrias se caracterizan ¿por qué? Porque son estructuras o organelos de doble membrana. Acá tiene una membrana externa y tiene una membrana interna. La membrana externa es lisa y la membrana interna es plegada, la cual va a formar una especie de ondas a la cual se denomina crestas mitocondriales. Ahora, aquí la región entre las dos membranas se llama espacio intermembranoso. La parte media se va a llamar o se denomina matriz mitocondrial. En ella se encuentran ¿quiénes? Unos organelos pequeñitos llamados ribosomas que se encargan de fabricar proteínas y el ADN. O sea, estas mitocondrias se pueden replicar, así como los virus se pueden replicar según el requerimiento de la célula. ¿Cuál es su función? Su función es fabricar, ¿sí? Proporcionar energía a la célula. ¿Cómo? Mediante el proceso de la respiración. Se va a quemar aquí la glucosa y de los enlaces de esa glucosa va a salir energía que va a proporcionar a la célula para su mantenimiento. Sigamos. Tenemos este sistema de endomembranas. Este es el retículo endoplasmático rugoso. Si no tuviera estas estructuras, estas bolitas, sería retículo endoplasmático liso, pero como tiene estos ribosomas, se llama retículo endoplasmático rugoso. Este retículo endoplasmático rugoso está constituido ¿por qué? En primer lugar, conecta el núcleo con la membrana, ¿sí? Conecta el núcleo, la membrana nuclear con la membrana celular. Está entonces a lo largo del citoplasma. Ella presenta unas estructuras llamadas ribosomas y la función es fabricar. ¿Fabricar qué? Fabricar proteínas. Su función es fabricar proteínas, que luego va a trasladar donde se requiere para uso inmediato. Ahora, si no tuviera esas estructuras, hemos dicho que se llama retículo endoplasmático liso, el cual va a tener la función de sintetizar proteínas, sintetizar lípidos. Ejemplo, como las hormonas sexuales. Se van a acumular formando sáculos que luego se va a desprender en forma de vacuolas. Luego, otro organelo. Aquí tenemos, es un organelo que se encuentra en las células vegetales, es el cloroplasto. Los cloroplastos están dentro de los plastidios. Los cloroplastos se caracterizan, ¿por qué? Porque presentan o almacenan clorofila. ¿Sí? Estos plastidios o estos cloroplastos tienen doble membrana, una membrana externa y una membrana interna. La membrana externa, ambas son lisas, ¿sí? En la parte interna, en la matriz interna, tiene ¿qué cosa? Tiene unas especies de saquitos, ¿no? De moneditas, a la cual se le denomina tilacoide. Y el conjunto de tilacoides me va a dar lugar a las granas. Dentro de ellas se almacena clorofila, que va a ser el que va a captar la radiación solar. ¿Para qué? Para que se pueda realizar la fotosíntesis. ¿Ya? Aquí tenemos también unos gránulos de almidón, tenemos los ribosomas, que también son organelos para fabricar proteínas, y acá lo más importante, tiene ADN, su propio ADN. Entonces, si tiene su propio ADN, estos organelos también se van a replicar, ¿ya? Se encuentran en las plantas, en las hojas principalmente, de color verde. También pueden almacenar otros pigmentos, como son el color anaranjado, porque almacena caroteno. Ejemplo, las zanahorias. Almacena el pigmento amarillo, como son las antófilas, almacena el pigmento rojo, como son los licopenos, ¿no? Ahora, aparte también puede almacenar almidón, y a eso se denominan leucoplastos. Hay otros que almacenan proteínas, se llama proteinoplastos, y los que almacenan grasa se llaman oleoplastos. Otra estructura que tenemos aquí es los lisosomas. Los lisosomas se caracterizan ¿por qué?
porque son organelos que se encargan de la digestión intracelular, de la digestión dentro de la célula, ¿sí? Se origina en el complejo de Golgi o en el aparato de Golgi, posee diferentes enzimas como las fosfatasas, las hidrolasas, las nucleasas, las lipasas, ¿sí? Y la función es de ¿destruir qué? Las sustancias orgánicas para que sea asimilable para las células. Aquí tenemos otro organelo que es la vacuola. La vacuola es un organelo que se encuentra principalmente en las células vegetales, ¿sí? Grandes, en las células vegetales, que inclusive puede retirar, puede alejar al núcleo del centro. ¿Por qué? Porque casi ocupan el costo del citoplasma de las células vegetales. En las células animales también hay, pero en pequeñísimos tamaños, más pequeñas, ¿ya? Que la membrana de la vacuola se denomina tonoplasto. Estas almacenan sustancias que la célula no va a requerir. Ojo, que la célula no necesita, por ejemplo, puede almacenar agua, puede almacenar hormonas, puede almacenar sales, puede almacenar glúcidos, pigmentos, ¿ya? Continuamos. Acá tenemos los centriolos. Los centriolos son estructuras que están constituidas por 9 tripletes. Estas estructuras presentan unos cilindros huecos que se disponen que van a estar presentes principalmente cuando la célula se reproduce, ¿sí? Van a aparecer cuando la célula está en división. Su función es formar el uso acromático en la división celular, ¿ya? Aquí tenemos otras estructuras que no tienen membranas, las cuales se denominan ribosomas. Estas estructuras se encuentran en todas las células, y su función es fabricar proteínas. ¿Ya? La función de estos organelos es realizar el proceso de la traducción, parte de la síntesis de proteínas, ¿sí? Son organelos que se encuentran casi en todas las células. Su función es fabricar proteínas y se encuentra inclusive dentro de otros organelos, como hemos visto el citoplasma, el cloroplasto y la mitocondria. Ya, continuamos. Muy bien, vamos a ver ahora el núcleo. Como todos sabemos, el núcleo es la parte principal de la célula. ¿Por qué? Porque se encarga de dirigir, de controlar y regular todas las actividades que realiza la célula. Este núcleo es considerado como la porción más importante de la célula debido a que almacena el material genético, ¿sí? En ella vamos a encontrar el ADN, que es el principal almacén de los genes, de la información genética que va a transmitirse de células madres a células hijas. Luego tenemos el ARN. También va a contener ARN, que va a ser especializado ¿en qué? En fabricar proteínas. ¿De qué está compuesto? Está compuesto de abundante ADN. En un 90% del ADN se encuentra ahí. El ARN en menor concentración. También encontramos glúcidos como son los monosacáridos. Las pentosas. ¿Qué pentosas? La ribosa y la desoxirribosa. Vamos a encontrar también proteínas como las histonas, las protaminas, las enzimas. Vamos a encontrar lípidos. También vamos a encontrar sales, minerales, iones. Vamos a encontrar también bases nitrogenadas, formando los nucleótidos y los nucleósidos. ¿Ya? Aquí tenemos una envoltura nuclear, ¿no? Acá tenemos la estructura de la envoltura nuclear. Este es una membrana nuclear, presenta poros, depende de la actividad de la célula, va a presentar más cantidad de poros. Se caracteriza porque esta
membrana también se denomina carioteca, ¿sí? O envoltura nuclear. Luego tenemos lo que es el nucleoplasma, también se denomina cariolinfa o jugo nuclear. En ella se encuentran distribuidos, dispersos, la cromatina. ¿Qué es la cromatina? La cromatina es el ADN unida a unas proteínas llamadas histonas. Y ahí también se encuentra el nucleolo. ¿Qué es el nucleolo? El nucleolo es así como un núcleo pequeño, ¿no? Es así como un núcleo pequeño que donde se va a encontrar bastante ARN, proteínas en pequeñas cantidades de ADN, lípidos, glúcidos, ¿sí? Y generalmente hay un nucleolo, pero hay otras células que de repente va a necesitar bastantes proteínas, necesita bastantes ribosomas, entonces puede haber más de un nucleolo. La cromatina. La cromatina La cromatina es una sustancia que está compuesta por ADN y proteínas llamadas histonas. Acá podemos apreciar lo que es la cromatina. Este hilo, este filamento es el ADN y estas especies de queso son las proteínas histonas. El ADN con estas proteínas histonas forman así como un collar de perlas y a eso se denomina cromatina. ¿Sí? Si esto se va a juntar, si esto se va a condensar, va a dar lugar a ¿qué? A los cromosomas. Muy bien, aquí tenemos los diferentes cromosomas. Ya sabemos que en las células del cuerpo tiene 46 cromosomas y las células sexuales tienen 23 cromosomas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.